Hola, comunidad. Soy como conserje en un edificio antiguo en el centro de Zapopan, de esos que aún huelen a humedad y madera vieja. Ya llevo unos 3 años cuidándolo, limpio, arreglo lo que se rompe y a veces paso la noche allí para asegurarme de que nada extraño ocurra. El edificio tiene 5 pisos, pasillos largos y una escalera que cruje cada vez que alguien pasa. Nada fuera de lo común, al menos hasta hace unas semanas. Fue entonces cuando empecé a notar una puerta nueva al final del pasillo del 5º piso. Una puerta que nunca había estado allí antes. Al principio pensé que se trataba de alguna obra reciente de la que nadie me había avisado, porque el edificio siempre tiene algo en reparación, pero la puerta estaba cerrada y nadie sabía nada sobre ella. No tenía nombre, ni letrero, ni llave colgando de la cerradura. Sentí curiosidad e intenté abrirla, pero estaba trancada. Les pregunté a los demás inquilinos y nadie jamás había visto esa puerta antes. Fue extraño, pero supuse que tal vez era un cuarto que había estado sellado durante mucho tiempo y que ahora había reaparecido. En los días siguientes, la puerta seguía allí, en el mismo lugar, firme e inmóvil al final del pasillo. Pasaba cerca de ella cada vez que hacía mi ronda nocturna y a veces le echaba un vistazo rápido para ver si alguien aparecía por ahí. Pero nada. Era como si la puerta no quisiera ser notada. De una forma casi tonta, empecé a evitar mirarla, como si ignorarla bastara para que desapareciera. Pero no desaparecía. Estaba ahí todas las noches, en el mismo lugar, oscura y cerrada. Hasta que una madrugada, mientras limpiaba el 5º piso, noté que la puerta estaba entreabierta. Esa rendija mostraba un pasillo que yo nunca había visto antes. Era estrecho, iluminado por una luz amarillenta, algo tenue como la de las lámparas antiguas. Sentí una gran curiosidad, pero también un escalofrío extraño. Casi podía oír el sonido amortiguado de pasos viniendo desde ese pasillo, aunque estaba vacío. Algo allí no estaba bien. Cuando di el primer paso hacia la puerta, una voz casi susurrada resonó en el pasillo detrás de mí diciendo: «Si entras, no sales». Fue demasiado rápido como para entender del todo, pero lo bastante claro como para helarme los huesos. Miré alrededor, pero no había nadie. Me quedé quieto, con el corazón acelerado, pensando si era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero la voz no parecía imaginaria, era real. ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? No tenía idea. De repente, una mezcla de miedo y duda me paralizó. No sabía si debía seguir y descubrir qué había en ese pasillo o simplemente salir corriendo. Decidí darme la vuelta y volver a mi trabajo. Cerré la puerta con cuidado, como si aquello fuera algo frágil que podía desaparecer si insistía demasiado. En ese momento, pensé que era mejor no meterme con algo que no entendía. Pero la sensación de que esa puerta no debería estar allí no dejaba de rondarme la cabeza. En los días siguientes, intenté no pasar cerca de esa puerta, ignorar su existencia como si fuera una mancha que podía borrar. Pero siempre que me acercaba al final del pasillo, ella aparecía, abierta, cerrada, entreabierta. No importaba la hora, siempre estaba allí, insistente, observándome. A veces, cuando pasaba rápido, parecía incluso que me seguía, como una sombra que no se despegaba de mí. Empecé a volverme paranoico, a desconfiar hasta de mi propia cordura. Con el tiempo, el miedo se fue mezclando con la frustración. Quería entender, quería encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Le pregunté al síndico, a los vecinos, al personal de mantenimiento del edificio, pero nadie sabía nada. La puerta no estaba en los planos, no aparecía en ningún documento. Era como si hubiera surgido de la nada una pieza extraña en un rompecabezas que no tenía sentido. Una noche, cuando casi había terminado mi ronda, escuché un ruido viniendo de ese pasillo entreabierto. No era un sonido normal, era un susurro bajo, casi inaudible, pero que parecía llamar mi nombre. Casi perdí el equilibrio del susto. Se me helaron los dedos y me faltó el aire. Me quedé parado unos minutos, intentando convencerme de que era solo el viento o algún aparato descompuesto. Pero en el fondo,
sabía que no lo era. Desde entonces, empecé a tener pesadillas con ese pasillo. Sueño que entro, que corro por ese camino angosto y no encuentro salida, que alguien me persigue sin que yo pueda verle el rostro. Despierto sudando, con el corazón en la boca, y tengo que encender la luz para asegurarme de que estoy en mi cuarto, lejos de ese edificio. Esas noches son difíciles, y durante el día la puerta sigue allí, recordándome lo que no quiero enfrentar. Ya he pensado en pedir ayuda, tal vez llamar a alguien que entienda de estas cosas, pero no quiero parecer loco. En el trabajo, finjo que no pasa nada, hago mis tareas y evito al máximo pasar cerca del 5º piso. Intento convencerme de que si la ignoro, la puerta va a desaparecer, pero no desaparece. Está ahí, silenciosa, esperándome, y no sé cuánto más voy a soportar esta sensación. Lo que más me asusta es que a veces, cuando paso cerca, siento una brisa fría saliendo de ese pasillo, aunque las ventanas estén cerradas. Un olor extraño, como a tierra mojada mezclado con polvo viejo. Parece que ese pasillo guarda un secreto que no quiere ser revelado, y por más que no quiera saber, una parte de mí insiste en mirar, en intentar abrir la puerta. Pero la voz aún está en mi cabeza, repitiendo, si entras, no sales. Ya perdí la cuenta de cuántas veces saqué la llave del bolsillo, mirando esa cerradura, a punto de girarla, pero desistiendo en el último segundo. Me da miedo lo que pueda encontrar del otro lado. Miedo de lo que esa puerta representa. No es solo un pedazo de madera en el pasillo, es como una frontera entre lo que conozco y algo que no quiero enfrentar. A veces pienso que si la abro, me perderé para siempre. No sé si me estoy volviendo loco o si el edificio realmente esconde algo sobrenatural. Tal vez sea solo mi imaginación o el cansancio acumulado, pero juro que esa puerta no es normal. Yo la vi, yo la sentí, y aunque finja que no existe, sigue ahí. A veces pienso en renunciar, dejar todo y salir de aquí. Pero es mi trabajo, lo que sé hacer, y también tengo miedo de que, si me voy, algo peor ocurra. Hoy, incluso después de tanto tiempo, esa puerta sigue apareciendo. Paso por ella rápido sin mirar atrás. Pero una parte de mí quiere entrar, quiere saber qué hay dentro de ese pasillo estrecho, iluminado por esa luz amarillenta. Solo que esa voz, tan clara en mi cabeza, no me deja. No sé qué es ni qué quiere. Solo sé que, si entro, tal vez no salga, y por ahora prefiero quedarme del lado de afuera, con el misterio rondándome. Trabajo vendiendo frutas en una feria que solo funciona de noche, en el centro de Zapopan. La feria no es muy grande, tiene unas 20 carpas, y la mayoría de los vendedores ya se conocen desde hace años. Yo estoy ahí desde hace unos 2 años, montando mi puesto de frutas frescas, principalmente mango, manzana, piña, esas cosas. Al principio pensé que sería tranquilo, pero confieso que trabajar de noche trae situaciones extrañas. Todo parece más silencioso. Las calles están vacías, y la luz de los postes a veces apenas ilumina el lugar. Desde el principio, noté que había un cliente que llamaba la atención. Aparecía casi siempre al final de la noche, cuando la feria ya comenzaba a vaciarse. Siempre venía con una sudadera gris con capucha y una gorra, con la cabeza agachada. Miraba las frutas, tomaba unas aquí y otras allá, y cuando yo me acercaba para cobrarle, desaparecía rápidamente, como si nunca hubiera estado allí. Al principio pensé que era una broma o que se le había olvidado la cartera. Hablé con algunos colegas que llevan más tiempo vendiendo por ahí y me dijeron que ya habían visto algo parecido antes, pero nunca le dieron mucha importancia. Pensaban que era solo un tipo medio loco que disfrutaba pasear por la feria de noche. Pero conmigo parecía que había un patrón, porque siempre volvía las mismas noches y hacía lo mismo. Tomaba frutas y desaparecía antes de pagar. Eso empezó a incomodarme. Una de esas noches, yo estaba más cansada de lo normal. Había llovido durante el día y la feria estaba más vacía. Cuando vi acercarse la sudadera gris, me puse tensa, pero traté de mantener la calma.
Él tomó unos mangos bien maduros y unos plátanos, y yo me acerqué para pedirle el pago. Fue cuando giró el rostro rápidamente y se fue caminando hacia el fondo de la feria. Me quedé esperando que pagara, pero desapareció como una sombra. Lo que realmente me impactó fue que, esa misma noche, decidí mirar hacia atrás antes de cerrar el puesto. Una neblina fina empezaba a formarse, algo inusual para esa época del año. Juro que vi al hombre con la sudadera, parado allí, en medio de la niebla. Solo que de repente pareció disolverse en el aire, como si hubiera sido tragado por la niebla. No hubo sonido, no hubo movimiento, simplemente desapareció delante de mí. Casi no creí lo que vi. Me quedé quieta por unos segundos, tratando de entender si aquello no era algún truco de mi mente, cansancio o incluso una ilusión causada por la luz de los postes. La feria ya estaba casi cerrando, así que volví a casa con esa sensación extraña. Al día siguiente, se lo conté a unos amigos y hasta a mi mamá, pero nadie me tomó muy en serio. Dijeron que estaba demasiado cansada o que estaba inventando una historia para explicar la falta de dinero en las ventas. Aún así, seguí viendo al hombre las noches siguientes. Nunca decía nada, nunca hacía un gesto, solo tomaba las frutas y desaparecía. A veces aparecía tan rápido que ni tenía tiempo de reaccionar. Intenté grabar algo con el celular, pero la imagen siempre salía borrosa o temblorosa, como si algo impidiera registrarlo bien. Eso me intrigaba más, y al mismo tiempo me daba miedo hablar demasiado. Fui notando que esa presencia empezaba a afectarme. Me sentía observada, incluso cuando él no estaba cerca. A veces, cuando la feria ya estaba vacía, sentía un frío extraño, una especie de presión en el pecho, como si algo estuviera allí, esperando. Intenté hablar con los policías que patrullaban la zona, pero solo se rieron y dijeron que seguramente estaba inventando o sufriendo de estrés. La situación fue empeorando, y una noche con mucha niebla, decidí arriesgarme y seguir al hombre cuando salió de mi puesto. Quería saber a dónde iba, qué hacía después de desaparecer. Caminé un poco detrás de él, manteniendo distancia. No parecía importarle. Caminaba despacio, hasta llegar a una parte de la feria donde los puestos eran más viejos y había menos iluminación. Al llegar ahí, la sudadera gris simplemente entró en una especie de muro de niebla que estaba suspendido en el aire, como una cortina que se abrió para dejarlo pasar. Me detuve al borde de esa niebla, pero no pude ver nada del otro lado. Todo era blanco, medio opaco. Casi me congelé del miedo, pensando si debía atravesar o correr de vuelta a mi puesto. Decidí regresar despacio, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a mi puesto, todo parecía normal, pero la sensación de frío en la nuca no me abandonaba. Esa misma noche, noté que algunas de las frutas que él había tomado estaban podridas o con marcas que nunca había visto. Parecía que habían sido tocadas por algo que no era de este mundo. Fue entonces cuando empecé a hablar con más gente de la feria sobre lo que estaba pasando. Algunos me miraban con desconfianza, otros evitaban el tema. Unos pocos admitían haber sentido algo raro, pero nadie había visto al hombre de la sudadera gris de cerca, solo relatos vagos. Empecé a pensar que tal vez ni siquiera era humano, que era algún tipo de espíritu o algo parecido. Con el tiempo, me di cuenta de que su aparición siempre coincidía con las noches más frías y con más niebla, como si estuviera conectado a esa atmósfera extraña. No sabía si debía contarle a alguien más o simplemente callar, porque parecía que cuanto más hablaba, más aparecía. Empecé a evitar mirar hacia atrás al cerrar el puesto, pero la curiosidad siempre me hacía dar una última mirada. Una noche, estaba casi terminando de cerrar todo cuando sentí una mano helada tocar mi hombro. Me giré rápido, pero no había nadie allí. Me asusté tanto que dejé caer un racimo de uvas al suelo. Me quedé paralizada un tiempo, hasta que el corazón volvió a latir con normalidad. Desde entonces, empecé a creer que él realmente podía verme, aunque yo no pudiera verlo bien. Después de eso, empecé a cerrar mejor mi puesto y a evitar quedarme sola ahí después de la medianoche.
A veces me decía en voz baja que todo era solo cosa de una mente cansada, pero en el fondo sabía que no era así. La sensación de estar siendo observada nunca me abandonaba, y el hombre de la sudadera gris seguía viniendo siempre a la misma hora. Hasta hoy, no sé qué quería realmente ese hombre. Nunca me pagó por las frutas, nunca dijo una palabra. Solo venía, tomaba, desaparecía, y siempre en esa niebla extraña que parece no dejar salir a nadie que entra en ella. No sé si era una persona, sea un fantasma, o algo que mi mente creó para lidiar con la soledad del trabajo nocturno. Lo que sí sé es que, después de ese verano, las cosas en la feria cambiaron. El número de visitantes disminuyó, los puestos empezaron a cerrar más temprano, y mucha gente que antes trabajaba ahí decidió buscar otros empleos. Yo me quedé porque necesitaba el dinero, pero la feria nunca volvió a ser la misma. El hombre de la sudadera gris desapareció, pero la niebla y el miedo quedaron. A veces me despierto en medio de la noche pensando si ese hombre está allá afuera, parado en la niebla, esperando que alguien aparezca, y me queda la sensación de que, si vuelvo a mirar hacia atrás, tal vez yo también desaparezca en medio de esa niebla, sin que nadie sepa lo que pasó. Y entonces me quedo en silencio e intento dormir, esperando que todo eso haya sido solo una pesadilla. 10º relato: el reflejo que no debería estar ahí. Trabajo limpiando vidrios de edificios comerciales desde hace unos 5 años aquí en Zapopan, y ya he visto de todo un poco. Pero hay un edificio cerca del centro que empezó a dejarme un poco inquieto. No es un edificio viejo, al contrario, es bastante bonito, con esas ventanas enormes que reflejan todo. La primera vez que noté algo extraño fue cuando estaba en el 3er piso, limpiando una de las ventanas del frente. Hacía un sol fuerte y al mirar el vidrio vi mi reflejo, pero parecía raro, como si hubiera algo diferente ahí. En ese momento no le di mucha importancia y seguí con mi trabajo. Al día siguiente, regresé al edificio y presté más atención a mi reflejo. Lo que vi me asustó un poco. Mi rostro estaba ahí, pero los ojos brillaban, como si tuvieran una luz propia, algo fosforescente. Lo peor es que yo estaba de espaldas a la ventana en ese momento, así que no tenía sentido que ese reflejo estuviera ahí de esa forma. Me quedé unos segundos quieto, sin poder creerlo, pensando si estaba cansado o si mi vista había fallado, pero eso no cambió. Me alejé un poco tenso, tratando de no pensar demasiado. Desde entonces, empecé a evitar limpiar esa parte del edificio. Cada vez que paso cerca, siento un escalofrío extraño, como si alguien me estuviera observando todo el tiempo. No solo cuando estoy trabajando ahí, también al llegar o salir del edificio. La sensación se queda en el pecho, como una presión que no desaparece. Le conté a algunos compañeros sobre esto, pero creen que estoy inventando cosas o volviéndome paranoico. Aún así, la sensación no se va y ese reflejo extraño sigue molestándome. La sensación de ser observado es difícil de explicar. Parece que hay alguien ahí, invisible, que no quiere que yo esté cerca. A veces, cuando paso por la acera, acelero el paso, aunque no vea nada. Nunca he sido supersticioso, pero esta situación me tiene algo nervioso. He empezado a fijarme incluso en cosas pequeñas, como ruidos extraños o sombras que aparecen de la nada cerca de esa ventana. Trato de racionalizarlo, pero hay cosas que no tienen sentido. El otro día, estaba terminando de limpiar esa ventana, cuando otra vez vi mi reflejo con esos ojos brillantes. Pero esta vez, en lugar de apartar la mirada, me quedé quieto mirándolo, tratando de entender qué estaba pasando. No sentí miedo en ese momento, solo una extraña curiosidad mezclada con un frío en el estómago. Fue entonces cuando me di cuenta de que el reflejo no era exactamente igual a mí. Parecía más distorsionado, como si fuera una sombra de lo que realmente soy. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en qué podría ser eso. ¿Estaba teniendo alguna alucinación? ¿O sería algo relacionado con el edificio? Recordé que ese edificio fue construido sobre un terreno antiguo, donde decían que había una fábrica abandonada, pero nunca presté mucha atención a esas historias. Decidí que al día siguiente iba a investigar más sobre el lugar
tratar de entender si alguien más había visto algo parecido. Cuando volví al trabajo, busqué en Google y encontré relatos antiguos de vecinos de la zona hablando sobre ruidos extraños e incluso desapariciones cerca de ese edificio, pero nada muy concreto. Parecían más historias de gente intentando explicar lo inexplicable. Eso solo aumentó mi incomodidad. Aún así, tenía que seguir trabajando, y cada vez que pasaba por esa ventana, sentía el peso de esa sensación extraña siguiéndome. Con el tiempo, empecé a notar que el reflejo extraño aparecía no solo para mí, sino quizás para otras personas también, aunque nadie me lo comentó directamente. Una vez, escuché a un guardia decir que, cuando hacía rondas por la noche, sentía que alguien estaba detrás de él, pero al darse la vuelta, no había nadie. Pensé que podía ser coincidencia, pero no se puede negar que hay algo raro en ese lugar. Empecé a anotar los días y horarios en que el reflejo aparecía más claramente. Noté que siempre era al final de la tarde, cuando la luz del sol daba en el vidrio de una manera específica. Parecía que la ventana capturaba algún tipo de imagen o sombra que no debería estar ahí. Eso me intrigó aún más, porque si solo era un efecto de luz, ¿por qué los ojos brillaban tanto? ¿Y por qué podía ver eso incluso estando de espaldas? También empecé a fijarme en mi comportamiento cerca del edificio. Cuando me acercaba a esa ventana, mi corazón se aceleraba sin razón aparente y una sensación de nerviosismo me invadía. Llegué a hablar conmigo mismo, diciéndome que era cosa de mi cabeza, que estaba cansado, pero era difícil ignorar todo eso. Pensé incluso en pedir que me cambiaran de edificio, pero el dinero no alcanza, y este trabajo es lo que tengo para pagar las cuentas. En una de esas ocasiones, casi al final del turno, un compañero me llamó para irnos antes, porque notó que yo estaba raro. Le conté lo que estaba pasando, y aunque se asustó un poco, trató de ayudarme tomándoselo con humor. Aún así, me pareció bueno compartirlo con alguien para no volverme loco solo. Fue él quien sugirió que intentara mirar el reflejo desde otro ángulo, para ver si el efecto cambiaba. Hice eso varias veces, y realmente, dependiendo del ángulo, el reflejo parecía más normal, pero en otros, los ojos brillaban aún más. Intenté grabarlo con el celular, pero nunca logré captar nada parecido, solo un reflejo común. Eso me confundió aún más, porque eso solo aparecía para mí, o al menos solo yo podía verlo de esa manera. Empecé a preguntarme si era algo relacionado con mi mente, o si realmente había algo sobrenatural. En los días siguientes, mi rutina siguió igual, pero esa sensación no desaparecía. Evitaba mirar directamente al vidrio, pero parecía que el reflejo me perseguía, apareciendo en los momentos en que menos lo esperaba. Incluso empecé a tener miedo de ir a trabajar, porque no sabía qué esperar al acercarme a esa ventana. Era como si algo estuviera ahí, esperando que me distrajera para actuar. En cierta ocasión, cuando ya casi salía del edificio, sentí una presencia muy fuerte cerca de mí. Miré hacia atrás rápidamente, pero no vi nada. Mi cuerpo se quedó helado y tuve que apoyarme en la pared para no caer. No sé cómo explicarlo, pero era como si ese reflejo intentara manifestarse más allá del vidrio. Desde entonces, empecé a ver ese edificio con otros ojos, como un lugar que debía evitar, pero no podía. Hasta hoy no entiendo bien qué pasó con esa ventana. No quiero creer en cosas extrañas, pero la verdad es que hay algo en ese edificio que no está bien. Y aunque trate de no pensar en eso, cada vez que paso por ahí, esa sensación de estar siendo observado no me abandona. A veces me pregunto si hay alguien más que ve lo que yo veo, o si realmente me estoy volviendo loco. Tal vez nunca lo sepa. Trabajo como vigilante en una fábrica que lleva años sin funcionar aquí en Zapopan. El lugar es enorme, lleno de máquinas detenidas, óxido y polvo por todas partes. Mi turno es de noche, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y generalmente es un trabajo tranquilo, solo hay que vigilar que no entre nadie sin autorización. Desde el principio, algo extraño pasó con mi reloj de pulsera.
Cada vez que entro a la fábrica, se atrasa exactamente una hora. Al principio pensé que era un problema del reloj, pero solo pasa allí, como si el tiempo en ese lugar fuera diferente. Ya llevo algunos meses trabajando en este sitio y el atraso del reloj se volvió rutina. Durante el resto del día funciona normal, sin fallas, pero en la fábrica siempre marca una hora menos. Eso empezó a inquietarme, ¿sabes? Me la paso preguntándome si hay una explicación lógica o si es solo cosa mía. Trato de no pensar mucho en eso, porque el trabajo requiere atención, pero no es fácil ignorar un reloj que insiste en atrasarse de la misma manera cada vez. Una noche, mientras hacía la ronda, encontré una sala que parecía cerrada, pero la puerta estaba entreabierta. Entré con cuidado y vi una mesa vieja, llena de papeles amarillentos por el tiempo. Entre ellos, un calendario de pared llamó mi atención. Estaba marcado el día 15 de marzo, con un círculo rojo hecho a mano. No tenía nada escrito, pero me dio un escalofrío solo de pensar que alguien había marcado ese día con tanta intención. Por curiosidad, empecé a preguntar a algunos vecinos de la zona sobre ese día, pero nadie parecía querer hablar mucho. Algunos desviaban la mirada, otros negaban que hubiera pasado algo raro. Terminé descubriendo que, ese día, hace algunos años, hubo un accidente grave dentro de la fábrica, con un trabajador que murió atrapado en una máquina. Nunca había oído hablar de eso en el trabajo, parecía casi un secreto. Después de ese descubrimiento, las cosas empezaron a cambiar para mí. Siempre que miro el reloj durante el turno, a veces escucho unos ruidos bajos, como voces susurrando, mezcladas con un tic-tac extraño, diferente al sonido normal del reloj. Al principio pensé que era mi imaginación o el viento entrando por las ventanas viejas, pero con el tiempo fue haciéndose más claro. Las voces no son palabras que yo pueda entender, es más bien un murmullo confuso, como si alguien tratara de comunicarse, pero no lo lograra. El sonido se vuelve más fuerte justo cuando mi reloj marca una hora menos y luego desaparece. Una noche, incluso intenté grabarlo con el celular, pero cuando lo escuché después, solo había silencio. Eso me dejó aún más confundido y hasta un poco asustado. No sé si me estoy volviendo loco o si realmente hay algo extraño en ese lugar. A veces me quedo quieto en la sala de supervisión, mirando el reloj, tratando de entender qué quiere mostrarme. Siento un peso en el pecho, un frío que no se va, incluso con el aire caliente de la fábrica. No cuento esto a nadie en el trabajo porque pensarían que estoy loco y tampoco quiero perder el empleo. Llegué a intentar ajustar el reloj manualmente, pero cada vez que entro a la fábrica, vuelve a atrasarse exactamente una hora, como si el lugar no me permitiera controlar el tiempo allí. He pensado en quitármelo, pero es un hábito y lo necesito para controlar el turno, para saber cuánto falta para que termine. Una noche, estaba pasando cerca de la vieja máquina donde ocurrió el accidente, cuando el reloj se detuvo por completo. Fue un momento extraño, un silencio absoluto se apoderó del lugar. Fue como si el tiempo se hubiera congelado allí mismo. Me quedé quieto, mirando el reloj que ya no se movía, sintiendo que el corazón se me aceleraba sin entender bien lo que estaba pasando. De repente, escuché un ruido metálico, como si algo estuviera siendo arrastrado cerca de mí. No vi nada, pero el sonido venía de esa dirección. Sentí un miedo que no puedo explicar, esa sensación de que algo estaba ahí observando, esperando. Me quedé inmóvil hasta que el sonido desapareció y el reloj volvió a funcionar, otra vez con el atraso de una hora de siempre. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese lugar, siento como si una presencia me estuviera vigilando. No sé si es cosa de mi mente, pero siento el peso de algo que no quiere ser olvidado. El calendario viejo, las voces en el reloj, todo parece conectado, como si el tiempo en esa fábrica se hubiera detenido aquel día del accidente y no quisiera seguir adelante. He pensado en dejar este trabajo, pero estoy corto de dinero y no es fácil encontrar otro, así que sigo yendo, aunque con ese miedo constante y las voces susurrantes que no puedo descifrar. El reloj
Para mí se volvió un recordatorio de que ahí dentro el tiempo no es el mismo y que quizás hay cosas que no pueden ser olvidadas. No puedo explicar bien lo que siento, pero hay una tristeza profunda en ese lugar, como si el accidente hubiera dejado una marca que nunca se va a borrar. A veces miro el reloj y me sorprendo pensando si esa hora menos no es una invitación para recordar o una advertencia para no olvidar lo que pasó ahí. Lo que más me incomoda es que, por más que intento ignorarlo, el reloj me atrapa. Cuando se atrasa, parece que una parte del pasado está tratando de comunicarse conmigo, pidiendo atención. Quisiera poder entender lo que las voces quieren decir, pero hasta ahora solo queda el misterio. Lo más extraño es que, fuera de la fábrica, el reloj funciona normalmente, sin atrasarse ni hacer ruidos. Eso me hace pensar que el problema no es el reloj, sino el propio lugar, que parece tener una especie de tiempo atrapado por causa del accidente. La semana pasada noté que el reloj empezó a mostrar una aguja más, una que nunca había visto antes. Gira despacio y a veces parece que se detiene justo en el número 15, el mismo día marcado en el calendario. Eso me confundió aún más, como si el reloj quisiera mostrarme algo que no logro entender. No sé si todo esto tiene una explicación racional, pero siento que hay algo ahí dentro que no quiere ser olvidado. No sé qué hacer, si tratar de descubrir más o si tratar de olvidarlo. Solo sé que, cada vez que entro en esa fábrica, el reloj me recuerda que el pasado aún está allí y que tal vez yo no debería estarlo. Lo único que sé es que, desde que encontré ese calendario, mi rutina nunca volvió a ser la misma. El reloj, las voces, los ruidos, todo parece una señal, aunque no sepa cuál. Y eso me asusta, porque nunca me ha gustado sentirme observado, ni quedar atrapado en algo que no entiendo. A veces, cuando estoy en casa, miro el reloj y está bien, pero aún siento el peso de ese lugar, como si el tiempo de la fábrica me siguiera a donde sea que vaya. No sé si es solo mi mente jugándome trucos, o si realmente hay algo ahí que no quiere que lo olvide. Por ahora, sigo trabajando, con el reloj atrasándose y las voces susurrando. Trato de no pensar mucho, pero es difícil. Si algún día descubro lo que realmente está pasando, prometo contarlo. Por ahora, solo me queda estar atento, porque el tiempo en esa fábrica, al parecer, no es solo una cuestión de horas. Desde que empecé a vender dulces y juguetes cerca de una escuela conocida aquí en Zapopan, algo extraño sucede. Algo que nunca se me ha salido de la cabeza. Todas las tardes, más o menos cuando el sol empezaba a bajar y el movimiento disminuía, un niño delgado y pálido venía hasta mi puesto. Siempre traía un globo azul amarrado a la mano. Estaba un poco sucio, desteñido, pero nunca lo soltaba. Lo más extraño era que nunca hablaba. Solo se quedaba mirándome, con una expresión seria, y señalaba los chupetines que tenía en una cajita transparente. Yo siempre agarraba uno y se lo daba, y él se iba caminando despacio. Al principio pensé que solo era tímido, o tal vez un niño de pocas palabras, pero esto se repitió varias veces, siempre a la misma hora, siempre con el mismo globo, y siempre con el mismo silencio. Intentaba hablarle, le preguntaba si quería otro dulce. A veces incluso le preguntaba su nombre, pero nada. Solo me miraba, tomaba el chupetín y se iba, sin decir ni una palabra, sin despedirse ni sonreír. Me sentía hasta incómoda, porque no sabía si debía preocuparme o simplemente aceptar eso como algo normal. Un día me dio curiosidad. Quería saber dónde vivía, si tenía familia cerca. Aquella tarde, cuando vino, decidí no darle el dulce de inmediato. Esperé a que saliera de mi vista y empecé a seguirlo con discreción, tratando de no asustarlo. Caminaba con el globo azul moviéndose con el viento, despacito, y yo solo podía ver el suelo y a él delante de mí, porque ese barrio estaba lleno de casas viejas y calles estrechas. No dijo nada, claro, solo siguió caminando. Mientras trataba de alcanzarlo, noté que entró en un callejón angosto, algo sucio, con basura y hojas por todos lados. Fui más despacio, con miedo de perderme.
Cuando llegó a un espacio abierto, un pequeño terreno baldío, se detuvo. Fue entonces cuando el globo azul explotó justo frente a mí, con un estallido seco que me hizo brincar. Solo que, cuando volví a mirar, el niño ya no estaba. Había desaparecido como si nunca hubiera existido. Me quedé parada, sin entender nada, mirando alrededor, esperando que apareciera de nuevo. El corazón me latía rápido. Sentí un escalofrío imposible de ignorar. Casi lloro, porque eso no tenía sentido. ¿Cómo podía desaparecer así un niño tan pálido, tan callado, en plena tarde, en una calle común? Regresé a mi puesto lentamente, tratando de fingir que no estaba asustada, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Ese globo azul parecía una señal, pero no sabía de qué. Al día siguiente, no vi al niño, ni esa tarde, ni la siguiente. Me quedaba mirando la calle, esperando que apareciera, pero nada. Las personas que pasaban no hablaban de él. Nadie parecía haber notado a un niño con globo azul por ahí. Empecé a pensar que tal vez era cosa de mi cabeza, o que lo había confundido con otro niño, pero era imposible olvidar su silencio, esa forma tan extraña de pedir un dulce sin decir palabra. Una tarde, mientras ordenaba mi puesto, un señor mayor que vivía por la zona se acercó y empezó a platicar conmigo. Le conté la historia del niño y del globo azul, esperando alguna explicación. Él se quedó en silencio un rato, mirándome con tristeza. Luego, dijo despacio, como si fuera un secreto, que un niño con esas mismas características, delgado, pálido, siempre con un globo azul, había muerto atropellado cerca de ahí, en esa misma calle, hacía más de 10 años. Me quedé helada. No sabía qué decir. El señor contó que el accidente fue rápido, que el niño no tuvo oportunidad de ser salvado. Desde entonces, el globo azul era recordado como algo que siempre llevaba en las horas previas a la tragedia. Esa historia me golpeó fuerte, como si finalmente las piezas encajaran. Pero también me dejó un miedo extraño, un vacío que no se ha ido. Pasé semanas pensando en eso. ¿Será que ese niño que venía a pedirme un chupetín era realmente él? ¿O era solo mi mente jugándome una mala pasada? No pude contarle a nadie más, porque sabía que iban a pensar que estaba inventando o queriendo llamar la atención. Así que lo guardé todo para mí y seguí vendiendo mis dulces cerca de la escuela, esperando que eso fuera solo un caso aislado, un recuerdo que no volvería a molestarme. Pero lo peor es que, a veces, cuando el sol empieza a bajar y el viento se vuelve más frío, siento que alguien me observa desde lejos. No veo nada, no escucho nada, solo esa sensación incómoda de que el niño pálido aún está ahí, parado, esperando un chupetín, y el globo azul, aunque no esté, parece que sigue flotando en el aire, silencioso, lleno de secretos que nadie puede explicar. No sé qué pasó ese día que el globo explotó, no sé si él desapareció de verdad o si yo dejé de verlo. Pero hay algo que sí sé. Esa historia me marcó para siempre. Y me hace pensar que a veces hay cosas que uno ve y no logra entender, pero que son reales de todos modos. Hoy, cada vez que paso por esa calle, miro a los lados con cuidado y trato de notar si hay alguna sombra distinta, algún movimiento extraño, algo que me diga que no estoy sola. La verdad es que, aunque pase el tiempo, ese miedo no se ha ido. Y aún me sorprendo mirando hacia un globo azul que tal vez nunca vuelva. No sé si algún día voy a entender bien lo que pasó, o si es mejor no intentarlo. Lo que sí sé es que desde ese día nunca volví a ver un globo azul de la misma manera. Parece una tontería, pero para mí se volvió un símbolo de algo que no debería existir, o que quizás solo existe cuando menos lo esperamos. Si algún día pasas por ahí y ves un puesto con dulces y juguetes, no te asustes si alguien está parado, pidiendo un chupetín, sin decir una palabra, sosteniendo un globo azul. Puede ser que solo esté esperando a alguien que escuche su historia, o tal vez, solo tal vez, esté esperando que alguien por fin lo entienda.
Siempre vendí dulces y juguetes cerca de la escuela de un barrio aquí en Zapopan. Todos los días, al final de la tarde, me quedaba ahí con mi carrito, viendo a los niños salir de clases, corriendo, gritando, haciendo alboroto. La mayoría venía a comprar una paleta o unos caramelos, pero había un niño que siempre llamaba mi atención. Era diferente, algo pálido, demasiado callado y siempre sostenía un globo azul. Nunca me dijo una sola palabra, solo venía y pedía una paleta con la mirada. Notaba que casi siempre llegaba a la misma hora, como a las 4:30 de la tarde, siempre con el mismo globo azul. Parecía que no tenía prisa, se quedaba quieto en el mismo rincón, esperando a que yo le ofreciera algún dulce. Cuando le mostraba una paleta, solo señalaba una, sin decir nada. Nunca le pregunté su nombre, porque no respondía, ni siquiera me miraba a los ojos. Era extraño, pero al mismo tiempo me daba curiosidad. Al principio pensé que era solo un niño tímido, de esos que no hablan mucho con extraños, pero después me di cuenta de que no tenía pinta de ser tímido. Siempre muy pálido, con una expresión vacía, como si no estuviera realmente ahí, ¿sabes? Pensé que tal vez tenía algún problema del habla o algo así, pero nunca llegué a preguntarles a los padres o profesores, porque parecía que él no era parte del grupo normal. Con el tiempo, se volvió una rutina verlo en el mismo lugar, a la misma hora, con el mismo globo azul, siempre parado, mirándome, pidiendo una paleta sin decir palabra. Ya empezaba a parecerme raro, pero no tenía el valor de preguntarle nada. Solo lo observaba desde lejos. Una tarde, la curiosidad por saber de dónde venía fue más fuerte, y decidí seguirlo para ver a dónde iba después de irse. Esa tarde, se fue caminando despacio, casi flotando. ¿Me entiendes? Lo seguí por la calle, tratando de mantener distancia para no asustarlo. No miró hacia atrás, ni aceleró el paso. El globo azul se movía suavemente con el viento. Entramos a una calle que no conocía muy bien, llena de casas antiguas, algunas cerradas. Me dio un poco de miedo, porque no parecía un lugar muy seguro para que un niño caminara solo. A medida que avanzábamos, el cielo empezó a oscurecer rápido, aunque aún era temprano. El viento aumentó y el globo azul comenzó a moverse mucho, sacudido por una corriente fuerte. Ya casi estaba a su altura, cuando de repente escuché un estallido fuerte, como si algo hubiera explotado. Fue el globo que se reventó, subiendo en pedacitos al cielo, y cuando miré al niño, simplemente ya no estaba ahí. Me quedé parada, sin entender nada. El viento soplaba fuerte, y yo solo podía pensar en el globo azul, que había desaparecido en el aire. Miré a los lados. Llamé al niño en voz baja, pero no escuché respuesta. Parecía que la tierra se lo había tragado. El corazón me latía con fuerza. Sentí miedo y confusión. No sabía si eso había sido real o si estaba imaginando cosas, pero no había nadie cerca para ayudarme. Regresé despacio a la escuela, tratando de entender lo que había pasado. Cuando llegué al carrito, no pude vender bien, porque solo pensaba en ese niño y en el globo que se reventó en el aire. Al día siguiente, decidí preguntarle a un señor que vende café cerca de la plaza si conocía alguna historia sobre niños en esa zona, porque no podía sacarme eso de la cabeza. El señor, que ya era muy mayor, me miró con una sonrisa triste y dijo que sí, que había oído hablar de un niño que murió atropellado por ahí cerca, en una calle muy próxima a la escuela, hacía más de 10 años. Según él, el niño era igualito al que yo vi, y siempre andaba con un globo azul. Me contó que su familia se había mudado, pero el lugar quedó marcado por esa historia triste. Me quedé sin palabras, con la piel erizada. No sabía si creerlo o no, pero todo tenía demasiado sentido para ser coincidencia. Pensé en las veces que el niño apareció, siempre callado, siempre con el globo, y en la forma en que desapareció cuando el globo explotó. Eso me afectó, porque nunca había creído en cosas de fantasmas ni nada parecido, pero no había otra explicación. Desde entonces, empecé a evitar esa calle y también dejé de quedarme tanto tiempo cerca de la escuela al atardecer. Siempre que paso por ahí, siento un escalofrío, como si alguien me estuviera observando,
Y a veces, cuando todo está en silencio y no hay mucho ruido, te juro que escucho un pequeño estallido de globo a lo lejos, muy bajito, que solo yo puedo oír. Mucha gente piensa que estoy inventando o que me volví paranoica, pero yo sé lo que vi. El niño, el globo, la desaparición repentina. No había explicación lógica para eso, y no era un miedo tonto, era una sensación extraña que nunca había sentido antes. Me quedé pensando que tal vez él estaba atrapado ahí, entre este mundo y otro, solo esperando a alguien que lo recordara. A veces me pregunto si debería haber intentado hablarle, preguntarle su nombre o simplemente aceptar que eso era algo que no se podía entender. Pero había un silencio tan pesado en ese niño, como si estuviera pidiendo ayuda, y yo no sabía cómo ayudar. Me siento un poco culpable hasta hoy por no haber hecho más, solo lo observé y sentí miedo. Si me preguntas hoy, te digo que esa historia sigue viva en mi cabeza. No sé si era un espíritu, un recuerdo, o solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no puedo olvidar a ese niño pálido, el globo azul y la forma en que desapareció. Siempre que paso cerca de la escuela, miro al cielo y me pregunto si él todavía anda por ahí esperando. La vida siguió, y yo seguí vendiendo mis dulces, pero esa experiencia cambió la forma en que veo las cosas. Hoy no descarto que hay cosas que no podemos explicar, que suceden sin motivo y que dejan un misterio colgando en el aire. Y aunque trate de olvidarlo, esa tarde está grabada en mi memoria, como si hubiera sido ayer. Al final de cuentas, no sé si algún día entenderé qué pasó con ese niño y el globo azul, pero sé que me marcó de una forma que no puedo explicar, y tal vez sea mejor así. Porque hay historias que no necesitan respuestas, solo recuerdos, y el mío siempre tendrá a un niño pálido, callado, con un globo azul, pidiendo una paleta. Trabajo como mesero desde hace unos 3 años en un restaurante aquí en el centro de Zapopan. Es ese tipo de lugar que parece detenido en el tiempo, con paredes de ladrillo, lámparas de hierro y muebles oscuros de madera pesada. El tipo de ambiente que atrae tanto a gente nostálgica como a turistas curiosos. Mi turno es el nocturno, de las 5 hasta el cierre, y normalmente es tranquilo. A veces hay más movimiento los fines de semana, pero en general se puede llevar el servicio sin problemas. Ya nos conocemos bien los de ahí. Yo, doña Leti, que está en la caja, el cocinero Ángel y Miguel, que es gerente desde hace siglos. El sistema de pedidos también es antiguo, de esos con terminal táctil y una impresora que escupe el recibo en la cocina, y casi siempre funciona. Casi. Hay una mesa en la esquina izquierda del salón principal, cerca de la ventana que da a la calle. Es la 14. Todos como que evitan esa mesa, pero nadie lo dice en voz alta. A mí me tocó por casualidad en mis primeras semanas, y desde entonces quedó como mía. Pensé que era coincidencia, pero ahora creo que no. Hay un hombre que se sienta ahí de vez en cuando. Lleva un saco gris algo pasado de moda, bien planchado, corbata sencilla y zapatos lustrados. No habla mucho. Solo llega, se sienta y cuando me acerco, dice con un leve movimiento de cabeza: lo de siempre, y yo ya sé lo que es: sopa de tortilla, chile relleno con arroz y una coca en botella. Nunca lo he visto sonreír ni iniciar conversación. Siempre se sienta a la misma hora, entre las 21:15 y las 21:30, aunque el restaurante esté vacío. Mira por la ventana, pero no parece ver nada afuera. Come despacio, con modales casi elegantes, y nunca deja migajas. Cuando termina, hace una seña discreta con la mano, y yo dejo la cuenta sobre la mesa. Ni la toma, solo se levanta, acomoda el saco y se va caminando despacio por la puerta principal. Nunca me ha dejado propina, pero tampoco me ha molestado. Solo que hay algo extraño. Cada vez que él viene, el recibo de esa mesa sale en blanco. El pedido no entra al sistema. No queda consumo registrado, como si nunca hubiera estado ahí. Al principio pensé que era una falla del sistema, que la comanda estaba fallando o algo así. Hablé con Miguel,
el gerente, y él solo me miró con cara de cansado. Después de unos segundos en silencio, dijo en voz baja, casi susurrando, «Déjalo, Ulises, es mejor así». Eso me impactó. No era una respuesta técnica, no era el tipo de cosa que se dice sobre un cliente cualquiera. Empecé a prestar más atención. Cada vez que el hombre aparecía, nadie más del equipo parecía notarlo. Entraba, comía, salía, y nadie más que yo parecía registrarlo. Hasta que una noche decidí preguntarle a doña Leti si alguna vez había atendido a un hombre con saco gris. Frunció el ceño como intentando recordar y dijo, «Creo que no, ¿por qué?». Le expliqué por encima, sin dar muchos detalles, y ella se encogió de hombros. Tal vez es cliente antiguo del turno de la mañana. Pero no, yo sabía que no era así. Fui con Ángel, el cocinero, y él tampoco lo había visto. Sopa de tortilla y chile relleno, eso se pide casi todos los días. Ni me fijo quién lo pide. Lo raro es que cada vez que yo ingresaba su pedido, el sistema lo aceptaba, pero después, nada. El papel desaparecía, la mesa se borraba de las comandas, incluso la impresora de la cocina no sonaba esos días. Pero la comida salía, porque yo mismo la llevaba. Empecé a pensar que tal vez estaba demasiado cansado, que todo era cosa de mi cabeza. Un cliente fijo con un hábito raro. Pero hubo una noche que no me dejó dormir. Era martes, el salón estaba casi vacío, solo 2 mesas ocupadas. El hombre llegó a la hora de siempre, se sentó en la 14, pidió lo de siempre. Serví como siempre, dejé la cuenta y fui a cerrar la otra mesa. Cuando volví, él ya no estaba, tampoco su comida. Pero el plato estaba limpio, como lavado, y el vaso de coca, seco. Pero juro que nadie pasó por mí para salir. Estuve de frente a la puerta toda la noche. Le pregunté a Miguel si había visto salir a alguien, y me respondió sin levantar la vista del papel. Siempre hace eso. Me dio un escalofrío. ¿Pero quién es él, Miguel?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Él suspiró, se quitó los lentes y respondió. Hubo un mesero aquí en los 90 que decía lo mismo. Juraba que atendía a ese hombre, pero nosotros nunca veíamos a nadie. Me quedé parado mirándolo, esperando alguna explicación, pero él solo negó con la cabeza y repitió, «Solo sírvele, y no intentes entender». Desde entonces dejé de hacer preguntas, pero cada vez que entra se me revuelve el estómago. Una noche lluviosa, el restaurante estaba por cerrar y la mesa 14 estaba vacía. Pensé que no vendría, ya eran casi las 10. Me sentí aliviado, lo confieso. Empecé a guardar los cubiertos y limpiar las mesas. Fue cuando escuché la silla arrastrarse. Me volteé y ahí estaba él, quitándose el saco con calma antes de sentarse. Estaba seguro de que no había oído abrirse la puerta. Me miró directo a los ojos, por primera vez, y dijo, «Hoy hace más frío». La voz era baja, casi ronca, pero clara. Solo asentí y fui a la cocina a buscar el plato. Traté de actuar como si fuera una noche normal, pero el corazón me latía con fuerza. Cuando regresé con la comida, él tenía una servilleta en la mano, doblándola cuidadosamente como si fuera un pañuelo. Coloqué el plato, le deseé buen provecho y me alejé. Pero algo me hizo voltear de nuevo. Me estaba observando, no con enojo ni con tristeza. Era una mirada vacía, como si me viera, pero no estuviera realmente ahí. Terminé el turno casi en automático. Fui a la mesa, recogí el plato, limpio como siempre, pero debajo del plato había un papel. Era el recibo de la noche, solo que esta vez con mi nombre escrito a mano y la fecha del día siguiente. Al día siguiente, desperté con dolor de cabeza. No pude dormir bien. El papel seguía conmigo, doblado en el bolsillo de mi pantalón. Se lo mostré a doña Leti y ella frunció el ceño. «Ulises, esto no fue impreso aquí. Esta fuente no es nuestra». Se lo llevé a Miguel y él solo lo miró, murmurando algo que no entendí. Le pregunté si era una broma, pero negó con un gesto y dijo, «Tal vez te está eligiendo». Me quedé helado. Pasé el resto del día tratando de olvidar. Volví a trabajar esa noche y la mesa 14 estaba vacía.
pero el recibo todavía lo tengo guardado. Desde ese día, el hombre ha regresado más veces, pero nunca volvió a hablarme. Solo come, se levanta y se va. Y ahora, a veces, cuando paso cerca de la mesa, me sonríe de lado. Una sonrisa casi imperceptible, pero suficiente para ponerme la piel de gallina. Ya intenté pedir que otra persona atienda esa mesa, pero nadie acepta. Dicen que mejor dejarlo así. Y ya ni insisto. Todos en el restaurante parecen saber que hay algo ahí, pero nadie quiere mirar demasiado de cerca, como una herida vieja que es mejor no tocar. Nunca conté esto a nadie fuera del trabajo. ¿Quién me creería? No hay video, no hay registro, ni testigos, solo yo lo veo. Y ahora tal vez él espera algo de mí. Cada noche que entro al salón y veo la mesa 14 vacía, siento alivio. Pero cuando él está ahí, parece que el tiempo cambia, el reloj avanza más lento, el aire se vuelve más denso y, aún así, sigo yendo, sigo sirviendo, sigo fingiendo que es solo un cliente más. Porque, de alguna forma, eso es lo que me pidieron. Déjalo, es mejor así. Lo dejo, pero no lo olvido. Soy como operadora de peaje en una carretera estatal cerca de Zapopan. Es un tramo medio olvidado, ¿sabes? Pasa poca gente, sobre todo de noche. Mi turno es el de la madrugada, que no cualquiera aguanta, pero yo me acostumbré. Me gusta el silencio, el fresco de la noche e incluso la soledad, en la medida de lo posible. Hay quienes lo encuentran aburrido, pero para mí es casi terapéutico. La mayoría de los coches pasa con pago automático, así que los momentos de interacción son raros. Cuando alguien se detiene, siempre intento ser amable. A veces son camioneros, a veces gente que vuelve de una fiesta. Pero hay algo que sucede de vez en cuando y que todavía hoy me deja completamente erizada. La primera vez fue un martes, cerca de las 3 de la mañana. Estaba medio somnolienta, escuchando la radio bajito, cuando vi acercarse unos faros. Era un coche antiguo, de esos bien conservados, tal vez un Galaxy o algo parecido. Se detuvo despacio en mi cabina. Lo extraño fue que el conductor parecía desconectado. Estiró el brazo y me entregó el monto exacto del peaje, sin decir una palabra. Ni siquiera abrió los ojos. Eso me desconcertó, pero acepté el dinero. Cuando fui a darle el cambio, lo miré y ya no había nadie. El coche seguía ahí, con el motor encendido, pero el asiento del conductor estaba vacío. En el momento pensé que era cosa de mi cabeza. Tal vez había tirado el dinero y se fue más rápido de lo que noté, pero el coche seguía allí, parado, con las luces encendidas. Cuando parpadeé y volví a mirar, ya no estaba. No oí el motor, no vi que arrancara nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. Me quedó esa sensación fea en el pecho, ¿sabes? Un peso. Pero seguí con mi turno como si nada hubiera pasado. Solo lo comenté días después con Clyde, que trabaja ahí desde hace más tiempo. Ella me miró raro y preguntó si el conductor tenía los ojos cerrados. Le dije que sí, y ella solo movió la cabeza, como si hubiera confirmado algo. Él aparece de vez en cuando, me dijo, desde antes de que yo entrara aquí, siempre de la misma forma. Le pregunté qué quería decir, y me contó que había visto a ese hombre varias veces a lo largo de los años. Dijo que otros compañeros también lo habían visto. Siempre de noche, siempre el mismo coche, siempre entrega el mismo monto exacto y nunca abre los ojos. Y el detalle más escalofriante, nunca envejece, siempre la misma cara, el mismo peinado hacia un lado, la misma ropa oscura, como si estuviera congelado en el tiempo. Me helé por dentro. No es que yo creyera en fantasmas, o al menos no creía, pero la forma en que Clyde lo contó sin exagerar, con esa mirada medio cansada, me tocó de verdad. Clyde es una mujer práctica, directa, no es de inventar historias. Solo me dijo que no hablara cuando volviera a pasar, que solo tomara el dinero y lo dejara ir. Nunca le ha hecho daño a nadie, dijo, pero es mejor no llamar la atención, y desde entonces, cada vez que veo un coche acercándose de madrugada, el corazón se me encoge.
Volvió a pasar unas semanas después. Mismo coche, misma actitud. Ya sabía qué esperar, así que traté de mantenerme tranquila. El hombre se detuvo, entregó el dinero. Otra vez el monto exacto, sin necesidad de que dijera nada. Los ojos seguían cerrados. No tenía expresión, parecía una estatua. Cuando fui a darle el cambio ya no estaba. Ni el coche ni ruido, solo el aire quieto, pesado. En ese momento sentí como si alguien hubiera corrido a través de mí. Un escalofrío que empezó en el estómago y subió hasta el cuero cabelludo. Después de eso, empecé a anotar los días en que aparecía. No tenía una frecuencia exacta, pero generalmente eran días fríos, casi siempre martes, nunca 2 veces en la misma semana, y siempre cerca de las 3 de la mañana. Empecé a pensar si tal vez había muerto cerca de ahí o si tenía alguna conexión con el lugar. Incluso busqué noticias antiguas, accidentes, desapariciones en la zona, pero no encontré nada. Ningún caso coincidía con su descripción, ningún coche abandonado, ningún conductor desaparecido con esas características. Era como si nunca hubiera existido. Una noche decidí hacer algo distinto. Cuando se detuvo, en lugar de solo tomar el dinero, pregunté, ¿está bien? Sé que suena tonto, pero necesitaba intentar algo. No reaccionó, solo mantuvo la mano extendida. Cuando toqué su mano, sentí un frío absurdo, como metal helado. La piel era lisa, rígida, como si no fuera real. En ese mismo momento desapareció. El coche, todo. Ni tiempo me dio de parpadear, y después de eso, estuve 2 meses sin verlo. Empecé a pensar que quizá había roto alguna regla que no debía. La siguiente vez que apareció, guardé silencio. Tomé el dinero, no intenté contacto, y todo se repitió como antes. Es como si siguiera un guión. Nada cambia. Una vez intenté anotar la placa del coche, pero estaba cubierta de barro. En el siguiente turno, lo comenté con el vigilante nocturno de otra cabina. Me miró serio y dijo, «Tú también lo viste, ¿verdad?» Aparentemente, el hombre aparece en otras cabinas también, siempre con el mismo comportamiento. En cada lugar, una historia parecida, pero nadie sabe de dónde viene ni por qué. Hablé con 3 colegas distintos, de otros puestos. Cada una tenía su versión. Algunas tenían miedo, otras ya estaban acostumbradas. Una incluso dijo que intentó seguir el coche, pero que simplemente desapareció en la primera curva. Todas dicen que él no cambia, que parece estar fuera del tiempo y que, de alguna forma, sabe cuando alguien lo observa demasiado. Por eso, todas evitan llamar la atención cuando él aparece. Nunca ha causado un accidente, nunca ha dicho una palabra. Solo pasa, paga y desaparece. Pero la sensación que deja es pesada, como si se llevara parte de tu energía. Una noche, durante un apagón corto, apareció incluso con el sistema fuera de servicio. Las barreras estaban levantadas, no había necesidad de detenerse, pero él se detuvo igual. Me entregó el dinero, ojos cerrados, todo igual, como si siguiera un hábito que no dependiera de la estructura física del peaje. Eso me hizo pensar si realmente ve o si simplemente sabe que debe detenerse ahí. Empecé a pensar que tal vez el peaje sea una especie de punto fijo para él, como si estuviera atrapado en un ciclo, repitiendo algo que ni él entiende ya. Evito hablar de esto con mi familia. Ya intenté una vez y pensaron que estaba exagerando, que era cansancio o imaginación, pero yo sé lo que vi y sé lo que sigo viendo. He pensado en pedir traslado a otro turno o lugar, pero hay una parte de mí que siente curiosidad, como si esperara alguna respuesta que quizás nunca llegue. Puede parecer extraño, pero con el tiempo se volvió parte de mi rutina. Aterrador, sí, pero familiar. Como un recordatorio de que hay cosas que no podemos explicar. Hoy en día, cuando aparece, solo observo. Ya no siento el mismo miedo de antes, pero el respeto sigue. Es como estar frente a algo antiguo que no pertenece completamente a este mundo. Su silencio dice más que muchas personas, y cada vez que desaparece, me quedo con esa duda martillando en la cabeza. ¿Quién fue? ¿Por qué repite esto?
¿Será que quiere ser visto? ¿O ni siquiera sabe que lo está haciendo, atrapado en algún tipo de lazo invisible? A veces me sorprendo mirando el reloj cerca de las 3, esperando ver los faros en la curva. Si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que lo inexplicable no necesita pruebas para existir. Hay cosas que simplemente se sienten, que te atraviesan, aunque no dejen marca. No sé si algún día dejará de aparecer. Tal vez sí. Tal vez cuando eso ocurra, ni me dé cuenta. Pero mientras siga viniendo, estaré aquí, en mi cabina, esperando y tomando el dinero exacto, en silencio. Porque en el fondo creo que eso es lo que él espera. Que haya alguien allí, que alguien continúe con este ritual, aunque nunca se diga una palabra.